presencia del profesor Felipe Pibe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Placer estar acá en esta localidad que lleva el nombre de una persona tan importante, tan querida como el coronel Dorrego, ese gran héroe argentino que fue uno de los oficiales más importantes de Manuel Belgrano del Ejército del Norte, que fue clave en la batalla de Tucumán, un hombre que estuvo muy presente en los grandes momentos de nuestra historia, que participó también y fue clave para la independencia de Chile, y que fue un notable gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que tuvo que recibir una herencia complicada, estaba por decir pesada herencia, pero como es la deuda que le dejó Rivadavia, la guerra con el Brasil, y afrontó todo eso con gran coraje, suspendió el pago de la deuda porque entendió que era una deuda completamente ilegítima, hizo una política realmente popular y eso le valió el primer golpe de Estado de la historia argentina, financiado por una embajada extranjera, que en ese caso fue la embajada británica, y su fusilamiento sin ningún tipo de juicio previo, ¿no?, a manos de Juan Lavalle. Y hay un hecho realmente increíble en ese fusilamiento tan triste de Dorrego, una persona tan digna que le dice a su mujer que no haga ningún tipo de acción judicial porque va a perjudicar a los contribuyentes, en definitiva, porque ese juicio lo van a pagar los pobres, dice él, así que no haga nada por su reivindicación judicial, que sí mantenga la memoria y que cuide a sus hijas. Y eso es lo que hace Angelita, que es la viuda de Dorrego. Pero hay un hecho, y ya pasamos a nuestro tema, muy increíble, ¿no? Porque hay un personaje del bando unitario llamado Salvador María del Carril, una de estas personas que aconsejan a Lavalle fusilar a Dorrego, que le dice que si no le hizo un juicio a Dorrego, cosa que por supuesto no había hecho, que invente una causa y que haga firmar como que Dorrego fue enjuiciado legalmente. Por suerte Lavalle le dice que no está dispuesto a hacer esa trampa histórica, pero es interesante recordar que este personaje, Salvador María del Carril, que le aconseja a Lavalle que invente un juicio, fue el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Por suerte hemos ido mejorando, pero digo, qué tremendo, ¿no? Así que bueno, no podía empezar sin recordar a nuestro querido coronel Manuel Dorrego. Creo que pueden estar realmente muy orgullosos de tener un nombre tan digno de una persona tan noble como el coronel Dorrego. Bueno, y estamos acá para hablar de mujeres insolentes. Le puse el título que tiene que ver con una cosa que yo recuerdo de chico, ¿no? Cuando decían mocoso insolente, ese tipo de retos, que hay una palabra que a mí me pareció siempre interesante, ¿no? La insolencia en el sentido de atreverse a enfrentar un orden establecido, de no necesariamente a respetar ciertas pautas y ciertas normas que en el caso de lo que estamos hablando tenían que ver con un orden patriarcal, ¿no? Un orden ancestral en el que siempre la mujer fue dejada de lado o perseguida incluso, ¿no? Y me parece interesante recordar algunos mitos ancestrales, el mito judío-cristiano y el mito griego, donde la mujer aparece como un ser complicado. Fíjense ustedes que la primera mujer, siempre estamos hablando de mitología, ¿no es cierto?, de mitos. La primera mujer griega en la mitología es Pandora,
una mujer que es enviada como castigo a los hombres. Y esta mujer trae consigo un elemento muy interesante, que es la curiosidad. A Pandora se le dice que no debe abrir una ánfora. Algunos hablan de una caja, pero probablemente haya sido una ánfora. Y Pandora no puede resistir la curiosidad y la abre, y de esa ánfora surgen la enfermedad y la muerte. Cosa que no se dice tanto, es que en el fondo de la ánfora queda la esperanza. Y también es cierto que la enfermedad y la muerte son componentes humanos, ¿no? Y también es cierto que lo que estaba ejerciendo Pandora no era otra cosa de algo tan interesante como la curiosidad, ¿no? Que puede llevar al pensamiento, a la ciencia y demás. Y algo parecido nos pasa con Eva y el caso Adán, ¿no? El caso Adán, digo, es un caso interesante porque ustedes saben que Adán, siempre ateniéndonos a los textos bíblicos, Adán tuvo una primera mujer antes de Eva, que se llamó Lilith. Lilith era una mujer que, a diferencia de Eva, nace del polvo, es creada por Dios junto con Adán. Y Lilith tiene una conducta, digamos, donde permanentemente reclama igualdad. No cree que Adán tenga más derechos sobre ella, e incluso le cuestiona cuando Adán se pone por encima de ella, cuando se cree con poder. Adán la manda castigada al Mar Rojo, y ahí Lilith dice en los textos que entra en un estado de libertinaje y empieza a tener relaciones múltiples. Adán la extraña, la va a buscar a Lilith, le dice volvé. Lilith, por supuesto, la estaba pasando muy bien, le dice que no va a volver. Y entonces ahí está el castigo, ¿no? Donde el mito quiere que se convierta, por esta rebeldía, en una especie de vampiro que se alimentaba de niños. O sea que esa primera rebeldía se castiga en la tradición con una mujer que se convierte en demonio. Y vendrá Eva, que, como sabemos, la palabra Eva es lo contrario de ave. Ave es lo sagrado, Eva es lo profano. Ya arrancamos mal. Y además es producto de Adán, la costilla de Adán, ¿no? Pero igual viene ahí también la cuestión de esta primera desobediencia, del pecado original, por el cual van a terminar siendo expulsados del paraíso, entre comillas, por culpa de Eva, ¿no? Así que hay una tradición bastante misógina, digamos, en estos primeros mitos, que tiene un momento muy interesante de cambio, que es la aparición del cristianismo. O sea, Jesús es un líder muy amplio, en absoluto misógino, que incorpora a su comunidad en igualdad a las mujeres, incluso a una prostituta, ¿no? Como María Magdalena, y que no tiene ninguna palabra de reproche para con la mujer, sino todo lo contrario. Después vendrán momentos más complejos, donde hay una tergiversación probablemente de este pensamiento, cuando empieza a aparecer la Inquisición y estas cosas de persecución al diferente, donde la mujer es una víctima propiciatoria de esto, ¿no? Hay un muy interesante libro de Georges Duby, un historiador francés, que habla de la historia de las brujas, donde él dice que, curiosamente, la hechicería la ejercían particularmente los hombres en la Edad Media, pero que, sin embargo, las 60.000 quemadas entre la Inquisición católica y la persecución protestante, que también quemó muchas mujeres, eran las mujeres las víctimas. Y eran brujas, llamadas brujas, ¿no? ¿Quiénes eran las brujas?, dice Duby. Se pregunta, ¿quiénes son estas brujas? Bueno, eran básicamente mujeres muy queridas en sus aldeas, en sus pueblos. Eran comadronas, curanderas, mujeres que ayudaban a nacer, que se convertían en lo que hoy llamaríamos referentes sociales y que terminaban siendo peligrosas para el poder de turno. Un ejemplo muy claro es el de las brujas de Salem, esa famosa historia de los Estados Unidos, donde los puritanos
entienden que esas mujeres son peligrosas y que se las sacan de encima con la acusación de brujería, ¿no? Todo este pensamiento tan misógino y tan autoritario va de alguna manera a llegar con la conquista de América, ¿no? La conquista trae también este pensamiento y trae una situación muy particular que era la cosmovisión del hombre sobre la mujer que traía del viejo continente con la vida tan particular y distinta que tenían las comunidades americanas, donde la vida era mucho más libre, donde la sexualidad era mucho más libre, y eso provoca evidentemente un choque cultural altamente interesante que está expresado, por ejemplo, en las cronistas de Ilias, ¿no? Cuando cuentan toda esta situación. Por ejemplo, Colón queda fuertemente impresionado con estas mujeres americanas y él dice en el diario que escribe a la reina Isabel, le dice que son la gente más bella del mundo, la más buena, la más solidaria, y termina diciendo, creo que van a ser buenos esclavos. Este pensamiento colonizador de Colón, que va a encontrar resistencia, ¿no? Porque lamentablemente ustedes saben que fueron muy bien recibidos estos conquistadores, pero terminaron siendo verdaderamente muy agresivos con las poblaciones locales en busca de las riquezas, fundamentalmente del oro, y esto termina con prácticamente el exterminio de la población local, fundamentalmente en la zona que hoy conocemos como las Bahamas y el Caribe. Pero esto provocó también la resistencia, y ahí tenemos a la primera mujer americana que resiste la conquista, la primera insolente, podemos decir que es Anacaona, que era una mujer de la cultura arawak, una cultura muy interesante de lo que hoy es la República Dominicana, Haití, República Dominicana, que era una cultura que tenía costumbres altamente poéticas y un lenguaje muy poético, donde por ejemplo al cielo le decían mar de arriba, al arco iris serpiente de collares, y una cultura que hacía de la poesía una tradición. Estaban los areitos, que eran concursos de poesía, de hecho Anacaona era una notable poeta, pero bueno, frente a los atropellos decide encabezar junto a su marido la primera rebelión americana en 1493. A pocos meses de la llegada de Colón tenemos ya una primera resistencia que no se nos cuenta tanto, ¿no? Se nos habla de la aceptación de los dioses, de que los americanos inmediatamente se rindieron frente a la ocupación española, cosa que por supuesto no es cierto, ¿no? Y esto se va a repetir en muchísimos lugares. Tendremos en Colombia unos años después a la gaitana, que fue lo que ellos llamaban una amazona, el mito de las amazonas. Nuevamente aparece la mitología griega en este relato. Los españoles recurrían mucho a imágenes de la mitología griega, entonces creyeron encontrar en las guerreras de la gaitana, que fue esta cacique que se rebela contra los españoles tras la muerte de su hijo y de gran parte de su comunidad. Ven a estas mujeres guerreras y ellos escriben que son las amazonas y que viven a orillas de un río muy caudaloso, que por supuesto no va a ser otro que el Amazonas, que por eso se llama Amazonas, el segundo río más caudaloso del mundo, que nace por esa zona y desemboca en el Atlántico, ¿no? Las amazonas eran mujeres griegas, comunidades enteramente de mujeres que se apareaban, querían a los hombres para aparearse una vez por año y tener hijas solamente mujeres. Si tenían hijos varones, los eliminaban. Esto es un mito, ¿sí? Entonces los soldados españoles creyeron ver en estas guerreras indígenas a las nuevas amazonas, y así las describían. Y la gaitana fue descrita como una amazona, ¿no? Hay decenas de rebeldes, mujeres rebeldes que se enfrentan al poder español. Hay distintas formas de resistencia. Una de las formas es la que cuenta el grupo Divididos en esa hermosa canción que se llama Huelga de Amores, que tiene que ver con un hecho producido en Nicaragua en 1523, donde la población las mujeres deciden
hacer una huelga de amores, no tener más relaciones para no traer más hijos esclavos al mundo, un hecho que es muy impresionante, narrado por Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Esta huelga de amores era otra de las formas que había de enfrentar lo que se estaba produciendo. Y así llegamos a rebeliones de todo tipo durante los siglos que van del 16 al 18, donde se producen las más grandes rebeliones indígenas, ¿no? La encabezada por Túpac Amaru y su compañera Micaela Bastidas, por ejemplo, o la de Túpac Katari, en lo que hoy es Bolivia, con Bartolina Sisa, mujeres que realmente fueron muy importantes y que desmienten esa frase machista: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Que parece ser la única forma en que la mujer podría entrar a la historia, ¿no? Bueno, ellas la verdad que no estaban detrás de nadie, estaban al lado, como dice Túpac Amaru, en algunos casos la conducción era de la propia Micaela, ¿no? Y ahí pasamos a algo muy interesante, porque estas rebeliones indígenas, estas mujeres indígenas rebeldes de las que tampoco nos habla la historia, de alguna manera fueron muy interesantes e influyentes para las criollas, nuestras criollas que empezaron también a ver que había un orden verdaderamente injusto también, ¿no? En lo que las afectaba personalmente. Es el caso, por ejemplo, de Mariquita Sánchez de Thompson, mujer que todos conocemos por la leyenda de que cantó el himno nacional, ¿cierto? Porque parece ser que las mujeres o cantan himnos, o cosen banderas, o cocinan, ¿no? Esos son sus roles, lo que les está permitido por la historia, ¿no? Por supuesto que no. Pero, y más, en este caso es muy interesante, porque Mariquita, en este recorte tan ridículo que hace la historia oficial, que la gente nace, hace una cosa y se muere, parece que Mariquita nació, cantó el himno y murió, ¿no? Así como Belgrano nació, creó la bandera y se murió, San Martín nació, cruzó los Andes y se murió. Bueno, por suerte, la gente tiene vidas más interesantes. Belgrano fue nuestro primer economista, nuestro primer ecologista, el primero que habló de género. Fíjense todas las cosas que hizo Belgrano, además de crear la bandera. Bueno, y Mariquita hizo muchísimas cosas, además de cantar el himno, cosas que ni siquiera estamos seguros de que haya ocurrido, porque eso viene de un cuadro pintado en 1910, y ella no hace una gran mención a ser la primera cantante del himno de nuestra nación, ¿no? Pero sí, hay un hecho muy importante, mucho más relevante que cantar el himno, no porque esté mal cantar el himno, pero digo, algo más trascendente, que tiene que ver con que en aquel momento, estamos hablando plena colonia, 1804, todavía regía esta costumbre que estaba ya incluso asentada por Real Cédula, según la cual los padres decidían con quién se casaban los hijos, particularmente las hijas. Es decir, no había posibilidad que una hija, una muchacha, eligiera con quién casarse. Entonces a Manuelita le habían asignado un señor mayor, según ella dice muy feo, además, jugador de malas costumbres, que no le movía un pelo. Y sí estaba muy enamorada de su primo Jacobo Thompson, por lo tanto ella litiga y, curiosamente, contra todos los pronósticos, Mariquita logra que el virrey Sobremonte la habilite a casarse con quien ella quería, y por eso Mariquita Sánchez es de Thompson, ¿no? Y es un antecedente de jurisprudencia altamente interesante que sienta Mariquita, que será además una mujer muy interesante, que reunirá en su casa a grandes figuras de la política nacional, personajes de la revolución, donde también, fíjense qué interesante cómo nos cuenta la historia oficial el rol pasivo de Mariquita. Resulta que ella en su casa invita a San Martín, Pueyrredón, todo, pero ella no habla, ella escucha, se sienta, le da mate, pero no dice unas palabras, ¿no? O sea, este rol pasivo, que por supuesto no fue así, porque cuando uno ve lo que escribe esta mujer, lo que dicen de ella, era una persona muy inteligente, muy activa, muy interesada en la política, una mina que atraviesa la historia argentina
transversalmente, porque vivió muchos años, conoció a Rosas, conoció a Alberdi, conoció a Sarmiento, escribe sobre ellos, ¿no? Bueno, así que mucho más que cantar el himno, por supuesto, ¿no? Otra, en esta misma época que estamos hablando, tenemos a las mujeres de las invasiones inglesas, ¿no? Ese episodio tan impresionante que nosotros a veces no terminamos de valorar la importancia que tuvieron las invasiones inglesas. Cuando fuimos a grabar algo de Branecho a Londres con Mario Pergolini, fuimos al Museo de la Armada Británica y hay una sección especial que se llama la primera campaña del Atlántico Sur, donde ellos dan cuenta de estas dos derrotas tremendas que tuvieron, quizás las más importantes del siglo XIX, que tuvo la Armada Británica, ¿no? Piensen ustedes que la segunda invasión inglesa, la de 1807, fueron 14.000 soldados de los llamados Highlanders, que fueron derrotados por el pueblo de Buenos Aires, que eran solamente 30.000 personas. Y en ese contexto se dan acciones realmente heroicas. Vamos a nombrar a dos, que son dos mujeres realmente muy valerosas. Una de ellas es Martina Céspedes. Mucha gente cuando anda por el barrio de Belgrano en Buenos Aires y pasa por la calle Céspedes no sabe de qué se trata. Barrio muy raro el de Belgrano. Vieron que vamos perdiendo noción cuando decimos barrio de Belgrano, no pensamos en Belgrano, ¿no? Como cuando decimos Avellaneda no pensamos en Avellaneda sino en Racing o en el glorioso Independiente, ¿no? Para ser puramente objetivo. Pero en el caso de Belgrano es curioso, porque es el barrio de Belgrano, dedicado obviamente a la memoria de Manuel Belgrano. La calle principal es la avenida Cabildo, que homenajea al Cabildo de la Revolución de Mayo, el Cabildo del 22 de mayo. Y esa calle Cabildo está cortada por todos los virreyes. Virrey Avilés, Virrey del Pino, Olaguer y Feliu, una cosa esquizofrénica, realmente muy loca, ¿no? Que la calle de la Revolución de Mayo esté cortada por los virreyes. Y ahí la tenemos a Céspedes, una de esas calles, que es Martina, una mujer que tenía una pulpería, despacho de bebidas, al que concurren 12 oficiales ingleses, sedientos, y dicen quieren tomar algo, entonces ella le dice que está muy bien, que los va a atender, pero que vayan pasando de a uno. En la medida que van pasando, Martina les rompe la cabeza, los maniata y los manda al sótano de su casa, en lo que constituye la mayor toma de prisioneros británicos de todas las invasiones inglesas, ¿no? Martina va a recibir el título de alférez y una pensión vitalicia. Es la primera mujer de la historia argentina que tiene un grado militar. Y de los 12 oficiales, Martina va a devolver 11 porque uno se enamoró de su hija, de una especie de síndrome de Estocolmo, digamos, y se produce un casamiento mixto en esas circunstancias, ¿no? Y la otra es un poco más conocida por el hermoso disco Mujeres Argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez, interpretado por nuestra querida Mercedes Sosa, que es Manuela Pedraza, Manuela la Tucumana, que era una mujer que acompañaba, como ocurría en aquel momento, donde los fusiles eran de un solo tiro, los infantes artilleros iban con un niño o con una mujer que se encargaba de cargar un fusil mientras disparaban el otro. Este es el caso de Manuela, que acompañaba a su marido, y en la circunstancia que su marido muere en combate y Manuela toma el arma y se lleva para el otro mundo a 4 ingleses, y será entonces Manuela la segunda mujer con un grado militar en nuestra historia, Manuela la Tucumana, entre tantas otras mujeres tan importantes de las invasiones. Episodio que recordamos gastronómicamente, donde tenemos debates tan interesantes como si tiraban aceite o agua hirviendo, ¿no? Fundamental, el tema central. Y bueno, ante tanta pregunta, probablemente lo que hayan tirado sea grasa caliente, porque el aceite era muy caro, ¿no? Estamos hablando de una pavada, digo, pero vieron cuando dice invasiones inglesas, dice aceite hirviendo, en esta cuestión de no hablar de lo importante, ¿no? Que son estas cosas, y cómo las invasiones modificaron radicalmente
el pensamiento de esos criollos que entendieron, por un lado, que estaban en condiciones de ejercer una autodefensa, de formar milicias, de pensarse políticamente, y es evidentemente las invasiones son la bisagra entre la colonia y la independencia, lo que va a venir, ¿no? Y ahí tenemos a un personaje también muy interesante, que es Manuel Belgrano, que es la primera persona en nuestra patria que habla de género, que habla del lugar de la mujer. Manuel Belgrano es un personaje maravilloso, ¿no? Un tipo de una modernidad extraordinaria. Pensemos que él escribe en 1795, era funcionario del consulado, del organismo colonial, él escribía anualmente las memorias del consulado, y en esas memorias escribe un artículo en ese año 1795 que se llama Sobre la igualdad del hombre y la mujer, donde dice que la mujer está perfectamente en condiciones de estudiar, de formarse, de ocupar cargos, en un contexto mundial altamente desfavorable, porque mientras él escribía esto, en París se estaba produciendo ya la segunda etapa de la Revolución Francesa, una revolución que tiene una iconografía casi puramente femenina, si uno se pone a pensar, ¿no? La república, la libertad, son mujeres. Recordemos el famoso cuadro de Lacroix, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Esas mujeres tan potentes. Pero sin embargo, en la realidad, la mujer no cambió en absoluto su condición en la revolución. Seguía siendo una mujer sometida, no podía participar en política, no podía publicar sus ideas, no podía firmar libros con su nombre. Por eso, en ese año 1795, una mujer llamada Olimpia de Gouges presenta ante el Parlamento un petitorio, porque ella dice que la Declaración de los Derechos del Hombre y los ciudadanos son para los varones, no para la humanidad, porque la mujer sigue sin tener derechos. ¿Qué le pasa a Olimpia cuando presenta su proyecto? La mandan a la guillotina, ¿no? Y por eso en París hay un muy lindo teatro que se llama Olimpia, en homenaje a esta mujer que fue pionera en esta defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Este tema de no poder firmar los libros era algo grave, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la historia de Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein, que fue una de las primeras bestsellers de la humanidad, la famosa historia de Frankenstein, que fue un enorme éxito, pero Mary no lo pudo firmar, no pudo ni cobrar los derechos, ni poner su nombre, sino que fue firmado por su marido, pues las mujeres no estaban habilitadas a firmar sus libros. Así era de injusta la cosa en aquella sociedad, ¿no? Y es interesante también pensar en las guerreras, nuestras insolentes guerreras de la independencia, que hay de muy variadas formas y categorías, ¿no? Por un lado están aquellas guerreras directamente, de las cuales probablemente la más conocida sea Juana Zurduy, ¿no? Que fue evidentemente una mujer muy notable que luchó a las órdenes de Manuel Belgrano, de Martín Miguel de Güemes, en la frontera norte, una frontera tremendamente compleja, una mujer muy valiente, que le dio toda la revolución. Piense usted que era una mujer que tenía una muy buena posición económica, que tenía 5 hijos y que lo pierde todo, pierde 4 de sus 5 hijos en la lucha, pierde su fortuna, termina en la más absoluta pobreza. La otra es un poco menos conocida, se llama María Remedios del Valle, es una afrodescendiente, lo que comúnmente se dice una negra esclava, que se incorpora a las tropas de Belgrano, entra y es oficial, es enfermera, es espía, cumple una cantidad muy importante de roles, de diversos roles, y termina, participa en la batalla de Tucumán, de Salta, las derrotas de Vilcapugio Ayohuma, donde ayuda mucho a los heridos. Termina la guerra y ella termina en la pobreza, pidiendo limosna en la Capilla del Socorro en Buenos Aires, y ahí la descubre el general Viamonte, que había sido su compañero, y la recuerda, le dice, pero si es mamá Remedios, la madre de la patria, como le decían,
y pide para ello una pensión y el nombramiento de Madre de la Patria, que efectivamente se produce en 1827. La única mujer de toda la historia argentina que fue nombrada Madre de la Patria. Pero bueno, cuando se reescribe la historia blanca, digamos, María Remedios, por su condición de negra, es corrida de la historia y un poco como desaparecida. Decían aquellas personas de la generación del 80 que no podíamos tener una Madre de la Patria negra cuando estábamos convocando a una inmigración blanca. Pero bueno, la buena noticia es que un poco cuando volvimos a hablar de ella, allá por 2011, cuando yo publiqué Mujeres tenían que ser, muchas escuelas empezaron a interesarse por María Remedios y algunas escuelas que cambiaron de nombre. Hay 10 escuelas en este momento en el país que llevan el nombre de María Remedios del Valle, que es nuestra Madre de la Patria, la única que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y después están unos personajes que me parecen altamente interesantes, que son las espías de San Martín, mujeres anónimas en su gran mayoría. San Martín tenía el ejército de los Andes, ¿no? Tenía un dispositivo doble. Por un lado, lo que vemos, el ejército visible y el ejército invisible, que era una red de espionaje de las más grandes que tuvo la historia de América Latina. 700 espías, en su mayoría mujeres, luego ancianos y finalmente niños. La función de esta red de espionaje, que funcionaba en Chile, manejada desde Mendoza por San Martín, tenía una doble función. Por un lado, obtener evidentemente información de parte del enemigo, y por otra parte, transmitir información falsa a los españoles que gobernaban Chile. Esta función fue cumplida básicamente por las mujeres, las famosas espías, y uno podría decir que fue de una eficiencia del 100 sobre 100, porque, como ustedes saben, el cruce de los Andes, que fue una de las epopeyas más grandes de la historia de la humanidad, sin parangón, no hay nada que se le pueda comparar en este tipo de episodios, porque el cruce de los Alpes por Napoleón se hizo en un terreno infinitamente más, la mitad de altura, en zonas pobladas, con carreteras que venían siendo transitadas de la época de los romanos, con agua, con víveres. Bueno, en cambio, la cordillera, los que tuvimos la suerte de hacer el cruce, nos llevamos, no la sorpresa, pero sí es muy fuerte, ¿no? Ver primero que son 4 cadenas montañosas. Lo que uno dice los Andes, a la altura de San Juan y Mendoza, son 4 cordones. El último tiene 6.000 metros promedio de altura. Hay puna, hay problemas de apunamiento, fríos tremendos durante la noche, calores intensos durante el día. Bueno, todo eso fue previsto, ¿no?, en esos 3 años de preparación del cruce. Y el rol de las espías fue muy importante porque consistió en transmitir una información falsa sobre por dónde iban a cruzar las 6 columnas del Ejército Libertad, que ustedes saben que cruzan en una línea de 1000 kilómetros de norte a sur, de La Rioja a el sur de Mendoza. Son 6 columnas diferentes. Entonces la información que se le transmite a los españoles sobre 10 pasos posibles, se les transmite que van a cruzar por los 4 pasos por los que nunca cruzó el Ejército Libertador, de manera tal que la eficiencia fue, como decía, del 100%. Muchas de estas mujeres murieron en el intento, fueron apresadas, murieron en la tortura del otro lado de la cordillera, en Chile. Y por eso San Martín siempre las recordaba e inscribía su nombre en el cuartel general en Mendoza. Así que es un episodio bastante olvidado de nuestra historia y me parece muy lindo recordarlo, ¿no?, a estas mujeres tan valiosas. Está después el momento rosas de nuestra historia, que es curioso porque es una persona que uno tiene una imagen de un tipo muy machista, que seguramente lo sería, pero sin embargo su gabinete estaba compuesto fundamentalmente por mujeres tremendamente potentes, ¿no? Estamos hablando de Encarnación Ezcurra, estamos hablando de Manuelita, estamos hablando de María Josefa Ezcurra, que eran las mujeres que rodeaban a Juan Manuel de Rosas,
y entre ellas Manuelita, que era una mujer muy culta, que era elogiada hasta por los propios unitarios, ¿no? Una mujer que, sin embargo, más allá de su poder, no pudo evitar la muerte de Camila Borman, ¿no? Que fue un episodio muy triste de la etapa rosista. Esta chica, que era una chica de la alta sociedad porteña, que se enamora de un sacerdote y se fugan de Buenos Aires y terminan siendo capturados y fusilados. Y ahí Manuelita pide por la vida de su amiga, como mucha gente pide, pero lamentablemente el caso Camila, como puede verse en la película, la famosa película de María Luisa Bember, fue usado de un lado y de otro, ¿no? De la grieta de entonces, unitarios y federales. Por un lado, Rosas entendía que no podía dejar pasar esta insolencia en su visión tremendamente conservadora, y por otro lado los unitarios, que se decían románticos, supuestamente partidarios del amor libre, sin embargo usaron el caso Camila para decir que había un escándalo social en Buenos Aires, así que la pobre Camila y el pobre Ladislao no tuvieron quien los defienda y murieron fusilados, Camila embarazada inclusive, allá por el año 1848, ¿no? Camila era una chica muy interesante que hacía una acción social muy importante en la parroquia, una chica muy lectora de los libros prohibidos de aquel momento, ¿no? Libros que podían costar la vida leerlos en aquella época también dura y de censura. Vendrá entonces la época después de las escritoras que tuvimos, que desafiaron ese mandato de no poder firmar los libros con su nombre. Y ahí tenemos que nombrar a una mujer muy interesante que fue Juana Manso, que fue una escritora, pedagoga, una mujer que dio su vida por la educación pública, una mujer que luchó mucho por la fundación de bibliotecas, escuelas en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y que escribía sobre pedagogía moderna y fundó una de las primeras publicaciones femeninas, revistas femeninas de nuestro país, varias revistas, ¿no?, dedicadas a la mujer. Cuando decimos publicaciones femeninas, quizá uno tiene una imagen de algunas revistas que dicen cómo adelgazar en 5 días o cómo enamorar a tu jefe, pero no, nada que ver, eran revistas femeninas, en serio, eran dedicadas a temas que lamentablemente siguen siendo muy actuales, como el acoso, el femicidio, que no se lo llamaba así en aquel momento, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. De esto hablaba las publicaciones de Juana allá por 1860, imagínense ustedes. Y Juana fue una persona tremendamente perseguida, al punto tal que cuando murió no pudo ser enterrada ni en la Recoleta ni en la Chacarita, y tuvo que ser enterrada en el cementerio británico, llamado Cementerio de los Disidentes también, y allí fue despedida por su querida amiga Juana Manuela Gorriti, que fue una extraordinaria escritora, también de las primeras que firman sus libros, ¿no? Como Eduarda Mansilla también, la hermana de Lucio Víctor, a quien todos conocemos por ese libro maravilloso, muy recomendable, que se llama Una excursión a los indios ranqueles, ¿no?, donde la novedad, pensemos que esta gente de la que estamos hablando son los sobrinos de Rosas, una familia de escritores, los Mansilla, y Eduarda es una extraordinaria escritora, que Sarmiento dice, a pesar de ser sobrina de Rosas, es una gran escritora, ¿no? Pero bueno, no puede negar la calidad literaria que tiene Eduarda, independientemente del accidente de ser la sobrina de Rosas. Pero imagínense lo que era, después de la caída de Rosas, ser familiar de Rosas, cosa que también le costó mucho a Lucio Mansilla, ¿no? Así que estas mujeres tienen la valentía de hablar de temas femeninos en sus libros, de firmar sus libros, y van abriendo camino a una etapa interesante que se avecina ya en la década del 80 del siglo XIX, que son las universitarias, las mujeres que se animan a ingresar a la universidad. Y ahí tenemos un caso de una mujer extraordinaria, que fue Cecilia Grierson,
la primera médica argentina, una chica que era maestra rural, hija de escoceses, a la que se le muere una amiga, y ella queda muy mal y entiende que faltan médicos, que faltan médicas, y decide ingresar a la Facultad de Medicina, lo cual era verdaderamente un enorme desafío. Va a ser muy maltratada en la facultad, hoy diríamos que le hacían bullying sus compañeros, los profesores la trataban muy mal. El primer examen, ella cuenta en su autobiografía, el primer examen que le toma, el profesor médico hace constar en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Porque era mujer. Cecilia se sobrepone a esto, le cuesta mucho, el doble todo, es una alumna de medalla de oro en cirugía, sin embargo nunca podrá ejercer la cirugía, no la dejan ejercer. Y se dedicará fundamentalmente a la formación de enfermeras, a la atención de chicos con capacidades diferentes, y será una mujer, una médica extraordinaria que creó muchas de las cuestiones que tienen que ver con la enfermería moderna. Cecilia Grierson, por eso hay tantas escuelas de enfermeras y salas en los hospitales que recuerdan a nuestra querida Cecilia, que además fue una notable feminista, una de las primeras feministas de la historia argentina, ¿no? Que básicamente luchaban por dos cosas que son distintas y que a veces se las une, y es interesante explicar la diferencia. Los derechos cívicos de la mujer y el derecho al voto son dos cosas complementarias, porque sin derechos cívicos no puede haber derecho al voto. Esto tenía que ver con que la mujer había sido declarada por el Código Civil como incapaz, jurídicamente incapaz. No podía testar, no podía tener la patria potestad, no podría comerciar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era un sujeto jurídicamente incapaz y eso la inhabilitaba también para ejercer el derecho al voto. La diferencia de tratamiento jurídico era enorme. Por ejemplo, la Ley de Matrimonio Civil de 1886, en el capítulo que habla de la infidelidad, establece que el hombre podría denunciar infidelidad en la mujer a simple denuncia, sin ningún tipo de prueba, y que si la sorprendía infragante en un acto de infidelidad podía matarla, sin ningún tipo de sanción judicial. En cambio, si la mujer, para que la mujer demostrara que el hombre era infiel, tenía que demostrar que el hombre convivía con la amante en la casa marital. Cosa rara, ¿no? No es muy común. No sé qué experiencia tienen ustedes al respecto, pero no es habitual que el tipo lleve el amante a la casa, no. Eso era la única forma que tenía la mujer de demostrar infidelidad. Fíjense la barbaridad de lo que estamos hablando, ¿no? Así que fue muy duro, hubo mucha lucha, ahí empezaron a destacarse las mujeres del socialismo, Alicia Moró, por ejemplo, Gabriela Coni, Julieta Lanteri, una extraordinaria muchacha italiana que fue pionera en muchísimas cosas, fue la primera mujer en recibirse en el Colegio Nacional de La Plata, que era un colegio hasta ese momento solo de varones, una de las primeras en estudiar medicina junto con Cecilia, y cuando le dan la carta de ciudadanía, ella nota que nada le impide votar, por lo tanto se presenta ante un juez y el juez la habilita a votar, y es la primera mujer en América en emitir su voto en el año 1911. Eso sienta un precedente, pero claro, lo que pasa es que en 1912 se produce la sanción de la ley Sáenz Peña, que tiene un verdadero oxímoron en su postulado, porque es voto secreto, universal, obligatorio, masculino, universal, masculino. No sé si está claro. Y además se rige por el padrón militar, con lo cual Julieta pide hacer la conscripción para poder tener el padrón. Bueno, hasta ahí llega la cosa, y entonces comienzan los diputados socialistas, porque por supuesto no había diputadas mujeres, porque la mujer ni podía votar ni podía ser electa, a presentar año a año proyectos de ley electoral, la ley de voto femenino, Mario Bravo, Alfredo Palacios, Juan B. Justo,
bueno, una cantidad de proyectos altamente interesantes que siempre son rechazados por las bancadas conservadoras. Y recién en 1932 se logra aprobar en diputados la ley de voto femenino, que pasa al Senado. En el Senado se debate y, bueno, es rechazada por la bancada conservadora en aquella época de fraude, estamos hablando de la década infame, y hay argumentos realmente graciosos, si no fueran tan tremendos, como por ejemplo el del diputado Pancho Uriburu, que era el tío del dictador José Félix Uriburu, el hombre que derrocó a Irigoyen, que dice que Dios no quiere que la mujer vote. Se ve que el tipo tenía un contacto directo con el Supremo. Cuando se le pide una explicación de que esto está en el acta de sesiones, el tipo dice que, como todos sabemos, cuando Eva comete el pecado original, Dios la castiga a pagar con sangre aquello, y por eso la mujer menstrua mensualmente. ¿Y qué pasaría si el día de la votación la mujer está con el periodo? Entonces sería, dice Pancho Uriburu, dice, sería más que un beneficio, una carga imposible de cumplir. Entonces, evidentemente, Dios no quiere que la mujer vote. Bueno, hubo que escuchar pelotudeces de esta en aquella sesión increíble, que termina, por supuesto, con el rechazo de la ley de voto femenino, que seguirá presentándose año a año. La verdad que es muy interesante la insistencia y la persistencia, por un lado, de las mujeres que siguen luchando, y por otro lado, de estos hombres del Partido Socialista que van presentando año a año los proyectos, ¿no? Esto, por supuesto, culminará recién en 1947, cuando Evita logré que se sancione, se debata y se sancione, pero ojo que no fue fácil, ¿eh? Les invito a ver en YouTube, está el debate de 1947, está recreado por el noticiero de entonces, los Hechos Argentinos, que basándose en las actas literales del Senado, reúne un grupo de actores que hacen de senadores, y ahí se reproduce el debate del 47, donde nuevamente aparecen argumentos increíbles como que la mujer tiene un cerebro más chico que el hombre, bueno, todo eso, pero bueno, por suerte se logró aprobar la ley de voto femenino en 1947 y las mujeres votaron finalmente a nivel nacional en 1951. Y es interesante también cómo nos cuenta la historia oficial esta historia, ¿no? Dice, las mujeres pudieron votar en 1951. Falta un renglón que diga, y las mujeres pudieron ser electas. Hubo 64 legisladoras nacionales que ingresaron al Congreso en 1951. No solo eligieron, también fueron electas. Empezaron a empoderarse, diríamos hoy, ¿no? Que es muy interesante. Sin embargo, seguimos con ese rol pasivo, casi pasivo, que se les asigna en esa cuestión, ¿no? Del otro lado del movimiento obrero estaban las anarquistas que consideraban que no era válido el tema del voto, porque consideraban que al sistema burgués había que combatirlo por otros medios, y había algunas mujeres muy aguerridas, como por ejemplo Virginia Volten, que fue la fundadora del primer periódico anarquista femenino que se llamó La Voz de la Mujer, que tenía como eslogan ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido, que era un poco el programa del anarquismo en aquel momento. Y en el medio hay una persona muy querida por todos nosotros seguramente, que fue Alfonsina Storni, una mujer que fue también pionera del feminismo en nuestro país, una gran poeta, una de las más grandes poetas que tuvo nuestro país, y que fue muy condenada socialmente por ser madre soltera, ¿no? No tenían en cuenta sus valores literarios, sino que se ocupaban de su vida privada, básicamente. Y ella escribió un hermoso poema que se llama La Loba, en ese hermoso libro que es La Inquietud del Rosal, donde ella habla de que no se siente cómoda en ese rebaño, ¿no? Que no se siente por arriba de nadie, pero que se quiere ir de ese rebaño, que está más entretenida en juzgarla que en comprenderla. Y es una mujer de extraordinarios valores
poéticos, que será la primera en ingresar a la Peña del Tortoni, donde iban Borges, González Tuñón, bueno, los mejores poetas y escritores de entonces, y Alfonsina será entonces la primera mujer en ingresar ahí, ¿no? Y terminará, como todos sabemos, suicidada, dicen algunos, ¿no? De alguna manera tan incomprendida, tan sola en ese momento, en ese mundo, con algún desamor, con esa carga social que se le ponía y una enfermedad terminal que la lleva al suicidio, como cuenta la canción de Luna y de Ariel Ramírez, que está basada en el último poema, Voy a dormir, ¿no? El último poema de la querida Alfonsina Storni. Bueno, la lista es una lista muy larga de mujeres notables. Por supuesto, hay dos mujeres contemporáneas muy diferentes en el libro, que son Victoria Ocampo y Eva Perón, mujeres que estuvieron muy enfrentadas en aquel momento, pero que fueron dos mujeres muy valiosas para la historia argentina, cada una desde su lugar. Evidentemente, Evita desde el lugar de los derechos de la mujer, los derechos sociales, los derechos de la infancia, la ancianidad y demás. Y Victoria desde su lugar de promotora cultural, ¿no? Fue una tipa muy transgresora, la primera mujer que fumó en público, la primera mujer que manejó un automóvil. Hoy parece una pavada esto que estamos diciendo, pero en aquel momento una mujer que se enamora en su luna de miel. Hasta ahí es una cosa normal, pero el problema es que se enamora de otro, del que va a ser el amor de su vida además, ¿no? Y bueno, fundadora de la revista Sur, una revista impresionante que cobijó a gente de muy distintos pensamientos y una de las revistas literarias más importantes de habla hispana. Dos mujeres que por supuesto se combatieron. Victoria estuvo presa en meses durante el peronismo, y bueno, muy diferentes, pero que me parece interesante que estén las dos en el libro porque fueron dos mujeres muy valiosas de la historia argentina, fundamentales, ¿no? Evita, por supuesto, con una trascendencia enorme, ¿no? A lo largo de todo lo que hizo durante sus años de poder. Creo que ambas fueron altamente interesantes. Hubo una obra muy linda de teatro, Eva y Victoria, que estaba en China Zorrilla y Soledad Silveira, donde ensayaban un diálogo posible entre Evita y Victoria, que estaba muy interesante, ¿no? Donde hablaba cada una de su postura. Evita, la mujer de la oligarquía, Victoria, la mujer de la oligarquía, y Evita, no hace falta definirla. Era una obra de teatro muy interesante que la pueden ver, está en YouTube, algunos fragmentos de ese diálogo tan interesante. Hablo en el libro, bueno, de muchísimas mujeres, son 56 mujeres en total, de todo tipo. Hablo también de actrices muy queridas por nosotros, como por ejemplo Nini Marshall, que fue una mujer muy importante porque fue la primera mujer que escribía sus libretos cómicos, que una gran aficionada a la lengua, al idioma, jugaba mucho con las palabras, reflejaba la vida de los distintos tipos de mujeres, la rica, la pobre, la mucama, la de la alta sociedad, la polaca, la gallega, la italiana, ¿no? Una tipa interesante que en algún momento fue censurada porque decían que arruinaba el idioma, ¿no? Esas cosas de la censura incomprensible. Y otra de la que me ocupo es Tita Merello, fue una extraordinaria actriz y una gran cantante de tango. Ella decía que el tango nadie se lo explicó, sino que ella lo vivió, tuvo una vida muy compleja. Y algo que me hizo notar mi amigo Daniel López Rossetti cuando hicimos Historia Clínica es la gran labor de Tita con respecto al Papa Nicolau. Ella fue la gran impulsora de ese examen médico que salvó muchas vidas y que le valía que la cargaran cuando la invitaban, pero Tita fue también una mujer muy interesante y muy valiente en torno a eso, ¿no? A esa cuestión. Bueno, así que el libro recorre un poco la historia argentina a través de estas mujeres muy distintas. Hay bandoleras como Martina Chapanal, hay
mujeres de la guerra civil como Victoria Romero, la esposa del Chacho, la Delfina, que fue la famosa mujer de Pancho Ramírez. Bueno, es un recorrido por estas vidas que son en general muy olvidadas. Fue difícil hacer el libro a nivel fuentes. Uno se encuentra con fuentes fragmentarias, fuentes que son colaterales, que las mencionan parcialmente, ¿no? Y uno ve esas vidas tan esforzadas de mujeres que tuvieron que luchar mucho más que los hombres en algún caso para hacer lo mismo, para llegar a un mismo punto, ¿no? Mujeres negadas absolutamente por la historia, y fue muy interesante la tarea documental porque hay una escasez muy fuerte de testimonios y de documentos que hablen de estas mujeres tan valiosas de la historia argentina, ¿no? Por suerte son muchas, son 56, traté de reflejar en ellas un poco rubros, actividades de cada una, ¿no? que son un poco simbólicas de lo que significó esta larga lucha de las mujeres en la historia argentina por conquistar sus derechos, y creo que estamos en un momento muy interesante de intenso debate sobre estas cuestiones que por suerte vamos tomando conciencia de la necesidad de construir un discurso tantos años establecido, un discurso unívoco, ¿no? Sobre cuál era el rol de la mujer. A uno le asombra ver cosas como la que decíamos, ¿no? De la ley de matrimonio civil, la legislación que rigió, por ejemplo, el código del que les hablaba, rigió hasta el año 1926. Es decir, que todavía hay mucho por hacer, falta mucho, todavía hay un tratamiento mediático muy desigual, muy machista, ¿no? Ahí sigue habiendo un tratamiento curioso para ser muy bondadosos, ¿no? De lo que son los femicidios, cuando dicen fue hallada muerta, ¿no? O crimen pasional, o ese tipo de cosas que seguimos escuchando, o la sospecha sobre la víctima, sobre cómo se vestía, o cuáles eran sus costumbres, cosas que parecen increíbles que retrotraen a esta sospecha inicial de la que hablábamos, ¿no? Una cosa que evidentemente tiene que ir cambiando de una vez por todas. Así que bueno, esto es un poco un pantallazo, no los quiero abrumar con tantas mujeres, tantas personas tan lindas que tuvimos en nuestra historia, tan importantes. Y un poco la idea del libro, digo, ojalá no tengamos que escribir más libros específicamente sobre mujeres que de una vez por todas queden incorporadas a la llamada gran historia, ¿no? Donde es una historia donde parece ser que los únicos protagonistas fueron los hombres, ¿no? Y la verdad es que esto no ha sido así. Y un poco este libro tiene ese objetivo de un homenaje a todas estas mujeres olvidadas de nuestra historia. Bueno, muchísimas gracias.